Muchas gracias, querido Raúl. Usted dice con sabiduría, en efecto, que rescatar el optimismo, la esperanza y la visión de futuro de la población le permite participar, inclusive en situaciones duras, pero le permite construir. Es un capital enorme el optimismo, y eso es lo que puede aportar la política, el discurso, la actitud de las personas. Hacer ver de pronto con optimismo que el panorama mundial, que a algunos les aparece negro, difícil, en crisis, es una opción enorme para el Perú, porque el mundo continúa creciendo, porque nuestros minerales, aunque bajen de precio, siguen vendiéndose, y porque finalmente tenemos unos vecinos que trabajan para nosotros, que son países que no están haciéndolo bien, y el Perú, pese a todo, lo que llaman los fundamentals, lo fundamental está bien. Entonces, optimismo, y la población busca quienes le hagan sentir que las cosas van a ser mejor. La población no se va detrás del que llora, se va detrás del que le plantea que las cosas mejorarán. Y además mejorarán. No se detiene. La población en las buenas y en las malas avanza. La población sigue construyendo. A este momento la gente sigue techando su casita en los cerros de Ticlio, en Villa María. La gente sigue trabajando. Entonces, los políticos podemos estarnos insultando y el Parlamento destripándose. Es lo que le iba a decir. Pero la población sigue luchando en las calles y sigue techando su casita. ¿Es posible o no? ¿Es necesario o no pensar en encuentros, en posibilidades de alianza de aquí hasta antes de las elecciones, o todo eso va a ocurrir para la segunda vuelta? Mi responsabilidad de expresidente es esa. Ahora decía, por ejemplo, y cité algunos de los tres candidatos que hablaron antes. Keiko ha dicho esto, el otro señor ha dicho esto. Yo estoy de acuerdo. Usemos el Fondo de Estabilización Fiscal, por ejemplo, como un instrumento para generar un shock, un boom de inversiones. Y yo estoy de acuerdo. Por consiguiente, tenemos ciertas cosas comunes que hay que preservar, a pesar de la discusión política, porque imagino el gobierno a partir del 28 de julio, no solamente a mí en el gobierno, imagino a cualquiera, y creo que el deber en este momento es buscar puntos comunes, no necesariamente cogobernar, pedir claro, ministerios. Porque siempre se habla también de una alianza es contubernio, ¿no es cierto? No. Por lo menos en mi cerebro, alianza es decir, señor, yo lo apoyo con mis ideas, con mi discurso, señor, sí, lo apoyo, y con las personas que sé que trabajan. Pero yo quiero insistir en un contexto más amplio, es decir, el acuerdo nacional. En general se han dicho y se siguen diciendo muchas instituciones y tal, que los estudios indican claramente la necesidad de tener políticas de Estado, a lo que no se compromete ninguno de los expositores hasta el momento. Reconocen que sí, que concertación es interesante, que el acuerdo es interesante, pero no están muy dispuestos a dar pasos concretos. Tenemos algunas políticas de Estado básicas. Una de ellas es la educación, por ejemplo. Después de alguna demora, este gobierno ha reiniciado una política de Estado según los lineamientos del Acuerdo Nacional. Bueno, eso hay que continuarlo. No se puede desandar el camino, ni se puede detener. Tenemos una política de Estado, digamos, en transporte ecológico y urbano a través del tren eléctrico. Es un ejemplo. Nadie podría detener la línea 2 y la línea 3. Yo no lo haría, por ejemplo. Lo hicieron con mi línea 1. ¿Cómo haría yo para detener? O sea, creo que hay que continuar ciertas cosas y comprometernos a eso y mejorar otras, ¿no? La política de Estado de descentralización, que necesita correctivos, ¿no? Ahora, en las dos intervenciones que he mencionado, se notaba claramente que, por supuesto, hay gente que lo mira y acepta con mucha atención lo que usted señala, pero al mismo tiempo hay gente que mira con desconfianza diciendo, este es el mismo García de siempre, que tener mucho cuidado, no lo miran con mucha, ¿no? ¿Qué tiene usted que responder a eso? Bueno, ¿ha cambiado García? ¿Es el mismo? ¿No lo es? ¿Se arrepiente de cosas que ha hecho o no? ¿O no mira para atrás? El que levante la mano, el ser humano que no se arrepiente de alguna cosa que ha hecho, por favor. Claro, y el aprendizaje consiste en darse cuenta exactamente de que algo no estuvo bien. Sin embargo, creo que en el segundo gobierno las cosas fueron más bien positivas, en crecimiento, en reducción de pobreza, en cantidad de obras y en espíritu de optimismo.
de alegría en muchos sectores populares. Entonces, no creo que haya cambiado, sigo siendo el mismo optimista en ese sentido, y estoy convencido que el Perú tiene, cuando me dicen, querido Raúl, yo me acuerdo, en radioprogramas, una vez el presidente Toledo dijo, hemos llegado a 17.000 millones de exportaciones, y yo intervení en ese momento en radioprogramas, y dije, creo que podemos duplicarlo y más. Y vi que algunos casi se ponen el dedo en la 100, como diciendo, este señor se volvió loco. Bueno, de 17.000 pasamos a 46.000, con ayuda del mercado mundial, claro, etcétera. Eso no va a pasar ahora. No va a pasar, pero sí creo que por fin aquí todos los expositores han dicho que la potencialidad de crecimiento es 4.8. Bueno, añádale a eso un discurso motivador y una convocatoria de más capital y tiene el 6 que estoy hablando. Estoy convencido. En materia económica, ¿cuáles son los pasos que son fundamentales de realizar en esta reactivación? Considerando que hay también aquí una polarización, y lo han mencionado muchos candidatos. Hay dos intereses muy claros. Intereses de los sectores populares, no solo de reactivación y apoyo, sino también en los temas de informalidad, de mejoras de ingresos, de sueldos y salarios. La cuestión laboral está que arde. Al frente de eso tenemos también un empresariado que sin duda ha ampliado sus perspectivas, sabe que hay que aplicarse también a la justicia social, etcétera, pero que en el fondo se resiste a una convivencia junto con el Estado y poder hacer allí una política común y convergente en bien de todos, que no sea solamente al servicio de un modelo, porque si el modelo es tenemos que tener más plata porque así favorecemos a todos, tenemos que tener más crecimiento, pero perdón, también tenemos que tener más educación, más salud, y por favor no cometamos los errores que se están cometiendo con las AFPs, con las leyes, normas laborales. ¿Coincide usted en eso, no? Absolutamente, estoy convencido que hoy día les decía, el peligro que corre nuestro país, si no cambia radicalmente su forma de actuar y gobernar, es caer en un círculo vicioso regresivo. Es muy difícil recuperarse de una situación que se haga más grave en un año. Es muy difícil. Entonces, necesitamos, primero, política de conducción de metas y de motivación. Pero en segundo lugar, política de revinculación del pueblo con la política, con los empresarios. Por eso, hoy día yo comencé mi primer capítulo de exposición, fue sobre la necesidad del canon comunal y pensar más profundamente hasta en la propiedad del subsuelo. Después, pensar en la titulación. No podemos seguirnos justificando en que las leyes impiden titular a la gente. Necesitamos no caer en exageraciones con las AFPs, pero sí usar una cantidad como previsión en vivienda que nos permitiría reactivar el país y tener inclusive más aportantes en las AFPs. Creo que sin una conducción política y sin una revinculación política del pueblo, que es el 80%, no es un grupo, un auditorio muy culto y empresarial, es el 80% del pueblo, la gran masa de peruanos, tiene que ser revinculada con medidas así. Y luego sintetizo todo lo que pienso en economía tomando una frase: hay que crear riqueza para el que no lo tiene, como dijo Aya de la Torre, pero al mismo tiempo ya gobernando, trabajar y dejar trabajar, como decía Fernando Belaúnde. Hay que hacer más rápido más obras y dejar trabajar a toda esta gente que está trabada, es verdad, por 1000 obstáculos. Usted ha hecho referencia también al marco internacional y sobre todo latinoamericano, ¿no es cierto? Allí el Perú ha tenido, y la manifestación más clara es a veces el silencio de nuestra Cancillería sobre varios aspectos, ¿no es cierto? ¿Cómo imagina usted, en el caso de ser elegido, que debería manejarse la política exterior en relación primero con los países vecinos, ¿no es cierto? La cosa con Chile sigue creando ahí problemas. Ecuador también tiene, no problemas, pero sí necesitamos trabajar conjuntamente por todo el tema del narcotráfico. En Colombia igual. Brasil y Argentina crean una conmoción que nos compromete también a nosotros. Y finalmente, claro, esta ambigüedad que va teniendo el país con respecto a Venezuela.
que es, por supuesto, una cosa pues que preocupa y que se lamenta a todas luces. En el plano internacional pienso que se ha respetado bien los tratados de libre comercio y que todavía no le sacamos el jugo a todo lo que podemos obtener de ellos con más orientación y apoyo a nuestras exportaciones. Pero creo que eso va a dar mucho todavía en estos años. En segundo lugar, tenemos un instrumento que fue iniciativa del Perú, que es la Alianza del Pacífico, que inevitablemente va a ir fortaleciéndose en estos años, en sus bolsas, en sus inversiones cruzadas, y que va a permitir que el Perú, para eso está diseñada, sea un poco el centro de la Alianza del Pacífico. En tercer lugar, tenemos que fortalecer nuestras relaciones económicas y sociales, aunque haya puntos en litigio políticos con Chile. Lo logramos cuando estábamos discutiendo 50.000 kilómetros de mar. Y a pesar de eso, ellos firmaron la Alianza del Pacífico y continuaron invirtiendo y comenzamos a invertir allá. De manera que ahora, por el territorio, el terreno de las 3 hectáreas del triángulo, en el punto Concordia, yo no creo que eso vaya a obstaculizar que, aprovechando que Chile en este momento está en bajo crecimiento, sus inversiones vengan al Perú. E inversión chilena que viene y se construye en un centro comercial, no se la llevan nunca. Eso es, cuando dicen, se ha chilenizado porque han construido unos hoteles. Bueno, ¿y dónde están construidos, señor? No se los van a poder llevar a la espalda. De manera que confío en eso. En el caso de Ecuador es importantísimo. Este tren que ahora todos están de acuerdo, el tren, pero algunos ya con exceso, pues un tren satelital ya, sí. Que vaya a 1.000 kilómetros por hora. Sí, necesitamos también un tren celestial. Sí, un tren celestial. Bueno, han perdido el tren, pues el tren eléctrico está funcionando ahí en Lima. Y entonces, pero piense una cosa, solamente algo. Yo le llamé tren del Pacífico, no tren de la costa. ¿Por qué? Porque 230 kilómetros más allá de Tumbes y en línea recta, usted agarra Guayaquil, que es la parte más rica de Ecuador. La economía del Guayas, que es lo más rico en exportaciones, oro, langostinos, bananos y crecimiento, está más vinculada al norte del Perú que a Quito. Así es. Esto es parte de la riqueza del Perú, sin quitarle nada a nadie, ¿no? El tiempo nos gana, presidente, y usted tiene que partir rápidamente a Lima porque tiene un compromiso importante. ¿Qué le suscita estar en el 4º puesto? Ningún con riesgo problema. a pasar al 5º de repente. De repente, pero ganaré el primer puesto más adelante. No se preocupe. Así estuve en el 2001, en algún momento en el 4º puesto en el 2006, en enero del 2006. Y Lourdes, mi querida amiga, estaba en 37%, ya casi mejor entrego aquí la candidatura. No, las candidaturas y las elecciones, como lo decía Fernando Belaúnde, son el último mes. Y en eso tengo confianza y sé que el pueblo sabrá escoger, y finalmente lo que el pueblo escoja, pues bendito sea Dios. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias querido Raúl, por este encuentro en Paracas. Mucho gusto. Gracias.